un poco, me imagino que eso afectará la calidad de la señal. Con las disculpas del caso, sucede entonces que nosotros, señor magistrado, hemos solicitado a su despacho que convoque esta audiencia porque entendemos que el Ministerio Público ha incumplido nuevamente con una resolución judicial que data ya del año de noviembre de 2021. Y si me permite, señor juez, y muy puntualmente voy a hacer algún resumen breve de los antecedentes para que usted identifique lo que ha sucedido en este caso y evidentemente tome una decisión finalmente que resulte corregible de los actos que el Ministerio Público está realizando y que evidentemente violan el derecho a la defensa y evidentemente también el debido proceso. Señor juez, durante la investigación preparatoria de este proceso, la defensa de la señora Ninel, es decir, nosotros pedimos al Ministerio Público la ampliación de la pericia de Ingeniería Civil número 7/2021, con la finalidad de determinar si existían adicionales de obra que efectivamente se habían realizado en esta obra del IOAR La Caleta, y que evidentemente a partir de eso se determine cuál era su valor y a partir de eso evidentemente si existía una sobrevaloración. El Ministerio Público se negó a tal solicitud, aduciendo que conforme a la información que el gobierno regional de Ancash le había suministrado, en ningún momento se había tramitado el pago de ninguna adicional. Ante esta negativa, nosotros recurrimos al juez de investigación preparatoria en ese momento para que efectivamente ordenara como actos de investigación la realización de esta ampliación de la pericia antes indicada. El juez declaró fundado nuestro pedido luego de nuestros alegatos y emitió la resolución número 9 de fecha 25 de noviembre de 2021, señor juez, es más evidentemente de un año, en el que dispuso la realización de una ampliación de la pericia de Ingeniería Civil y estableció además cuáles eran los objetos periciales, evidentemente en atención a nuestra solicitud. En primer lugar, que se determinen adicionales de obra que hayan sido ejecutados por la contratista que no hayan seguido el procedimiento administrativo de reconocimiento de adicional y que luego se determine su valor mediante una tasación. Determinado ese valor mediante una tasación, que se determine si existía una sobrevaloración de la obra. Mediante oficio número 8/2022 del 31 de noviembre, la perito remitió el informe ampliatorio que había sido dispuesta por esta resolución judicial de noviembre del 2021, señor juez. Y en síntesis, esta pericia de la misma perito que hizo el primer informe, decía que no hay adicionales porque no se había tramitado administrativamente ningún pago de adicionales. Y por lo tanto, no tiene que hacer ninguna tasación. Y segundo, no tiene que determinarse una sobrevaloración. Además de no reconocer la existencia de unos parantes, donde hubo un cambio de material, porque entiende que tampoco se tramitó ese procedimiento administrativo. Ante lo que entendió esta defensa como un manifiesto incumplimiento de la resolución judicial, porque evidentemente el juez había dispuesto como objeto pericial que se determinen adicionales que no hayan seguido el procedimiento administrativo de reconocimiento de adicionales. Y lo que decía la perito en esta ampliación era, no hay adicionales porque no han seguido ningún procedimiento administrativo de reconocimiento de adicionales, es decir, todo lo contrario a lo que decía el juez. En ese sentido, esta defensa, al entender que el perito, evidentemente con la aquiescencia del Ministerio Público, incumplía manifiestamente la resolución judicial antes mencionada, la resolución judicial número 9, acudimos al juez de tutela, al juez de garantías, para que evidentemente determine que no se había cumplido con la resolución judicial número 9 y ordene que el Ministerio Público a su vez disponga que el perito correspondiente en la ampliación de la pericia cumpla con los objetos periciales establecidos por el juez en la resolución ya citada número 9. Por providencia 266, señor juez, del 9 de febrero de 2022, el Ministerio Público declaró improcedente nuestra solicitud porque decía que el Ministerio Público, que los peritos eran autónomos y que el Ministerio Público no tenía ninguna forma de poder decirle cuál era el objeto pericial que tenía que cumplir conforme al mandato judicial. La defensa de Ninel Romero, señor magistrado, es decir, esta defensa planteó ante el juzgado correspondiente una tutela de derechos por afectación del derecho a la defensa, porque entendíamos que evidentemente esto implicaba evidentemente un incumplimiento de lo que ya había dispuesto el juez, afectando evidentemente la posibilidad de poder actuar prueba dentro de la investigación, también de descargo dentro de la investigación preparatoria. El juzgado, señor juez, por resolución 4 de fecha 17 de marzo de 2022, resolvió requerir que el Ministerio Público disponga
el informe pericial, la ampliación del informe pericial, a efecto de dar respuesta al objeto pericial establecido en la resolución 9 de noviembre del 2021. Es decir, el juez estableció que no se había cumplido con esa ampliación por el perito de parte, de oficio, no se había cumplido con lo que el juez había establecido. Y evidentemente el Ministerio Público entendía que, por el contrario, esto ya se había dado cumplimiento con la resolución anterior. Sucede, señor magistrado, que ante esta situación, finalmente, el juez de investigación preparatoria, con resolución número 11 de fecha 9 de junio de 2022, declaró fundada la solicitud de Ninel Romero Bartusiak, es decir, de nosotros, de que se dé cumplimiento de la resolución número 9, ya mencionada, que es la primera resolución, y en consecuencia ordenó que el Ministerio Público deba asignar a un perito a efectos de realizar un informe ampliatorio. Incluso, señor juez, ya habiendo culminado la investigación preparatoria. Es decir, el juez que analizó nuestra solicitud en la que alegábamos que la ampliación del informe pericial del oficio con la quisiencia del Ministerio Público no había cumplido el objeto pericial, efectivamente determinó que no se había cumplido, porque lo reiteramos, señor juez, el juez había sido muy claro, el juez había dicho hay que determinar adicionales que no hayan seguido el procedimiento administrativo, pero que sean reales, existentes, que se tasen esos adicionales y que se determine si hay una sobrevaloración de la obra. ¿Qué es lo que hacía lo que hizo la perito en esa ampliación? Dijo, no hay adicionales porque no se ha seguido el procedimiento administrativo. Y en ese sentido no me pronuncio por nada. ¿Qué es lo que hizo el juzgado de investigación preparatoria ante esta solicitud? Reitero, ordenó que el Ministerio Público, incluso con la investigación preparatoria concluida, es decir, en etapa intermedia y habiendo formulado acusación, increíblemente con esa ampliación del informe pericial, lo que se determinó es que se haga una pericia, la ampliación de la pericia de oficio, cumpliendo con los objetos periciales establecidos en la resolución 9 de noviembre de 2021. Esta resolución, evidentemente, el Ministerio Público la apeló, diciendo que no, que ellos ya habían cumplido, que el perito ya había cumplido con evacuar esa ampliación. Y fue esto a la sala, y la sala confirmó completamente la resolución del juzgado en el sentido de que debe practicarse una ampliación de la pericia de oficio, cumpliendo los objetos periciales establecidos por la resolución 9 de 25 de noviembre de 2021. Señor magistrado, mediante providencia 335, de fecha 21 de diciembre de 2022, el Ministerio Público nos corre traslado de la pericia oficial, que supuestamente tendría que cumplir lo que ya quedaba claro por la resolución judicial y la sala, que tenía que hacer una pericia conforme a los objetos procesales periciales establecidos en la resolución número 9, y para sorpresa nuestra, este nuevo informe pericial, que es el informe ampliación del informe pericial, que es 433-2022 MPFNGG o PERIT, hecho por una perito distinta, que es la perito Ruth Aide Ríos Roca, concluye que no hay adicionales porque no se han seguido los procedimientos administrativos para el reconocimiento de los adicionales. Y por lo tanto, no voy a tasar nada y por lo tanto no voy a determinar si hubo ningún tipo de sobrevaloración. Y tampoco voy a determinar si hubo cambio de materiales porque no hay ningún procedimiento de cambio de materiales administrativamente establecido. Señor magistrado, se nos corrió traslado de ese informe y ante ese reiterado y manifiesto incumplimiento a una orden judicial presentamos unas observaciones. Y resulta que el Ministerio Público nos responde inicialmente diciendo que no puede atender a nuestro requerimiento de observaciones porque la perito ha renunciado, ya no trabaja por el Ministerio Público. Y nosotros le pedimos, bueno, pues que haga la respuesta a las observaciones otro perito, diciendo no, porque acá hay un tema de responsabilidad por vicios ocultos y tiene que ser la propia perito. Hace media hora antes de empezar la audiencia, señor juez, nos acaba de notificar el Ministerio Público esa absolución de las observaciones hechas por la perito, efectivamente que había hecho la perito Ruth Ríos Roca, en la que evidentemente de manera sintética, en breves líneas, lo que dice es, me reafirmo en mi pericia. Señor magistrado, ¿cuál es la razón por la que venimos ante su despacho y solicitamos que acoja nuestra solicitud de amparar nuestro derecho de poder probar en una investigación preparatoria, a pesar que el Ministerio Público se ha empecinado en no permitirlo? Y es que efectivamente
hay una solicitud oportuna, señor juez, en la investigación preparatoria de que se practique una ampliación de una pericia con un objeto determinado. Y es que existen en la obra una gran cantidad de adicionales que por la pandemia no pudieron seguir un procedimiento administrativo de reconocimiento. Y esos adicionales existen, están ahí físicamente. Y lo que pedimos es que esos adicionales que no han sido administrativamente tramitados sean reconocidos por un perito, tasados por un perito y determinado su valor. Y con ese valor se determine finalmente si la obra, si por lo que se cobró por la obra, está sobrevalorado o no. Eso fue nuestra solicitud, como cualquier justiciable que tiene el derecho de poder también probar su inocencia dentro de una investigación preparatoria. ¿Cuál es la respuesta que hemos recibido del director de la investigación, es decir, del Ministerio Público? En primer lugar, su negativa. No lo voy a hacer porque no hay adicionales tramitados administrativamente. Segundo, un primer perito a la que se le pide la ampliación, que exactamente repite lo mismo que el Ministerio Público dijo en un primer momento. No hay adicionales que han seguido el trámite administrativo, no voy a determinar ningún valor ni nada. Y con resolución judicial de por medio, confirmado por la sala, ordenando a la Fiscalía que haga una pericia, una ampliación de la pericia de oficio con los objetos periciales establecidos en la resolución número 9 del 25 de noviembre de 2021. Esto es, que se determinen adicionales que no han seguido procedimientos administrativos de reconocimiento, que se tasen, que se determine su valor y que una vez determinado su valor se determine si hubo sobrevaloración en la obra o no. El Ministerio Público tiene la quisiencia consciente que una vez más el perito diga: no voy a reconocer adicionales que no hayan seguido el trámite administrativo, por los que no se haya seguido el trámite administrativo de reconocimiento. Por lo tanto, no voy a tasar nada, por lo tanto, no voy a determinar su valor y por lo tanto, no voy a determinar si eso impacta en una especie de sobrevaloración de la obra. Señor juez, podría pensarse que estamos cuestionando el que no se haya levantado las observaciones. En el fondo, eso no es lo relevante, señor juez. Lo relevante es que el Ministerio Público es el director de la investigación y el Ministerio Público es también responsable del cumplimiento de la resolución judicial del juez de garantías que, reitero, en esa resolución 9 ordenó que se determinen adicionales que no hayan seguido el procedimiento administrativo de su reconocimiento y que se tasen y que se valoren y que se determine si hubo sobrevaloración o no la obra. Lo que está pretendiendo con esto el Ministerio Público, sobre pretexto de decir que los peritos son autónomos, señor juez, en el ejercicio de su labor pericial, pero no en la determinación del objeto pericial. El Ministerio Público tiene como director de la investigación toda la facultad y potestad para ordenar al perito que se pronuncie por los objetos periciales, que se pronuncie por lo que el juez ha establecido que tiene que ser objeto de la pericia. Y esto el Ministerio Público no lo está haciendo. ¿Con qué objetivo, señor juez? Lamentablemente, con el objetivo de que esta defensa no pueda sostener en las etapas correspondientes su tesis de defensa, que en este caso significa que existen adicionales reales, efectivos, que por pandemia no pudieron seguir el procedimiento de tramitación administrativa y que por esa razón, y que eso no significa que no existan y que no tienen un costo o un valor, y que por lo tanto la tesis de que hay un perjuicio para el Estado tiene que ser también una tesis que recoja no solamente los valores administrativamente reconocidos, sino también aquellos que son efectivamente existentes, y que una simple omisión de tramitación por razones excepcionales de pandemia no puede llevar a la conclusión de que esas adicionales no existan, sino que esos adicionales son reales, efectivos, tienen un valor y significaron un gasto para la empresa. Por lo tanto, se haría mal en este proceso penal, señor juez, si se sostuviese una tesis imputativa contra mi patrocinado, no incluyendo en la valoración de cara al perjuicio la existencia de estos adicionales reales y efectivos. Señor juez, nosotros en nuestra solicitud pedimos que tome usted las medidas correctivas que consideren correspondientes. Y en esa línea, nosotros como defensa, lo que le hacemos es solicitar que usted ordene al Ministerio Público la realización de una pericia, de una ampliación de la pericia, que se cumpla con los objetos periciales establecidos en la resolución 9 del 25 de noviembre de 2021. Porque de lo que se trata es de determinar en esa pericia, que ya lo ordenó la sala y que lo ordenó el juez y lo confirmó la sala, que se determine adicionales que no siguieron el procedimiento administrativo de reconocimiento.
cuál es el valor de esos adicionales y cuál por tasación, cuál es el valor por tasación de esos adicionales y finalmente si eso determina un sobrevalor, una sobrevaloración o no de la obra. Eso es lo que esta defensa entiende que debe realizar su despacho de cara a garantizar los derechos que tienen a poder probar, a poder dar pruebas a su favor y evidentemente también acreditar su tesis de inocencia. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctor. Señor juez, bueno, yo la verdad que no había intentado hacer lecturas de intenciones, como lo está haciendo fácilmente el Ministerio Público, me imagino con algún poder de capacidad de poder entrar en la subjetividad de las personas. Pero lo que sí quiero decirle, señor juez, es que esta tutela o esta solicitud de control de actos de investigación tiene como fundamento simplemente el respeto de los derechos que cualquier ciudadano tiene, incluido la señora Ninel Romero Bartusiak, que aunque al Ministerio Público le cueste entender, se presume inocente hasta que no sea efectivamente condenada. Y el hecho de que pueda existir una medida cautelar contra ella, evidentemente no justifica que el Ministerio Público pueda pasar por encima de cualquier derecho e incluso, señor juez, desobedecer manifiestamente las resoluciones judiciales. Este caso va a ser un caso realmente de libro, de manual, de cómo el Ministerio Público incumple manifiestamente las resoluciones judiciales, de cómo el Ministerio Público de alguna forma permite que los peritos desacaten abiertamente una resolución judicial. Creo que el Ministerio Público está siguiendo el famoso argumento de si no tienes argumentos, mejor confunde, porque nos está dando toda una serie de datos que ya fueron discutidos en su momento y todos resueltos, señor juez. Lo cierto es que respecto de la primera solicitud de ampliación, el juez estableció en la resolución número 9 del 25 de noviembre de 2021 que se practique una ampliación de la pericia con los siguientes objetos procesales: adicionales de obra que no siguieron el procedimiento administrativo, valorización por tasación y determinación de sobrevaloración. Eso no fue cumplido. El Ministerio Público dice, sí cumplimos. Bueno, no lo digo yo, ni lo dice el Ministerio Público. Otro juez, porque fue otro juez, fue el juez Jiménez, el primero fue el juez Derby, el segundo fue el juez Jiménez, le dijo, no, señor Ministerio Público, emitió la resolución 7 del 9 de junio de 2022, dijo, no has cumplido, porque tu perito no ha cumplido con el objeto pericial determinado por la resolución número 9. Es decir, no has determinado adicionales que no hayan seguido el procedimiento administrativo, no los has tasado, no has determinado su valor y no has determinado con ello una sobrevaloración. Y no solamente el doctor Jiménez, la sala en pleno, unánimemente, confirmó la decisión del juez Jiménez diciendo el Ministerio Público incumple al permitir que el perito no se sujete al objeto pericial establecido por la resolución número 9. Y fíjense, señor juez, de manera excepcional, y ese es otro argumento del Ministerio Público, ordenan ambos, tanto juez como sala, que se practique en etapa intermedia, en la etapa en la que estamos actualmente. Ellos, es decir, el Ministerio Público, su primer argumento de que no se puede, porque ya precluyó, eso ya es cosa juzgada. Esto ya lo decidió el juez Jiménez en la resolución 11 y con una sala en la resolución 17. Ellos han dicho que se haga en etapa intermedia. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no está cumpliendo con lo que se ordenó oportunamente dentro de la investigación preparatoria y el abuso del derecho no puede ser legitimado de ninguna manera, que es lo que está haciendo el Ministerio Público. Entonces, la pregunta que nos hacemos, señor magistrado, es, ¿ha cumplido esta nueva ampliación de la nueva perito, que nuevamente ha renunciado y que nuevamente es inubicable y que nuevamente dice lo que dice? Esa nueva ampliación de pericia cumple con la resolución judicial, cumple con el objeto pericial. La respuesta es no. Me gustaría, señor juez, que el Ministerio Público, en vez de alegar fechas y disposiciones y nombres y tal y todo lo demás, me lea la parte pertinente de la última ampliación del informe pericial, en la que diga, estos adicionales no siguieron el procedimiento administrativo, o hemos revisado la obra y no hemos encontrado ningún adicional que no. Dice lo siguiente, no hay adicionales porque no han seguido un procedimiento administrativo de reconocimiento. Y lo que dice el juez, lo que estableció el juez como objeto pericial es, determínese adicionales que no han seguido el procedimiento de reconocimiento, valórese, tásese y determínese su valor. Y eso no lo va a responder el Ministerio Público porque la pericia con la que dice que ha cumplido, no ha cumplido con el objeto pericial. Y lo más sorprendente es que el Ministerio Público
claudique en su función de director de la investigación, señor juez, y pretenda decir que el perito es autónomo, que el perito puede decir cualquier cosa. No, señor juez, el Ministerio Público, en tanto director de la investigación, está en la obligación de solicitarle, exigirle, requerirle al perito que se pronuncie por el objeto pericial. Y el objeto pericial es determines adicionales que no han seguido el procedimiento el procedimiento administrativo de su reconocimiento. Por lo tanto, el perito no puede decir no hay adicionales porque porque no se ha seguido el procedimiento de reconocimiento. Entonces, obviamente, señor juez, estamos ante un caso que es palmario, de incumplimiento abierto, claro, reiterado y manifiesto de una decisión judicial. Y nosotros, señor juez, lo único que solicitamos a este despacho no es que el perito diga lo que nosotros querramos que diga. Lo único que queremos es que el perito se pronuncie, que diga, no, hemos revisado la obra por todo lado y no hay adicionales que no hayan seguido un procedimiento de administración de reconocimiento. No dice eso. O en todo caso, sí, los hemos tasado, pero no valen nada. O en todo caso, los hemos tasado, pero valen 10, pero hay sobrevaloración de 50. Eso es lo que tendría que haber determinado los peritos, cosa que en este caso no se ha hecho en lo absoluto. Señor juez, yo solamente le pido encarecidamente, como abogado defensor de una parte a la que ya se le ha condenado, diciendo que cree que nos van a meter presos y que estamos con mandato de detención y que retardamos porque no queremos ir presos, etcétera, etcétera. Lo único que puedo pedirle realmente, señor juez, como abogado, es que revise la resolución 9 del 25 de noviembre del 2021, que revise la resolución 11 del 9 de junio de 2022 y la resolución 17 de la sala del 18 de agosto del 2022 y lea la ampliación de pericia que ha presentado la 433 del 2023, la perito, del 2022, perdón, la perito Ruth Ríos, y determine, señor juez, si se está cumpliendo con la resolución judicial. No le pido más. Lejos de todo ello, el Ministerio Público podrá alegar muchas cosas. Yo solamente le pido que haga ese cotejo y usted con ello encontrará la solución y evidentemente ayudará a la defensa a poder preservar sus derechos en este proceso. Gracias, doctor. Representante del Ministerio Público, en la réplica. Sí, en la réplica realizada por la defensa técnica de la señora Ninel Romero Bertusiak se han tratado dos puntos. En un primer momento que el perito no es autónomo, cosa que el Ministerio Público en ningún momento ha dicho. Bueno, la defensa técnica considera que el perito no es autónomo, puesto que los objetos periciales deben de ser determinados por las partes. Este Ministerio Público en ningún momento ha señalado o ha concluido que el perito es quien deba de precisar los objetos periciales. No es así. Por cuanto para la ampliación de estos objetos periciales ha sido en mérito a los propios objetos formulados por la defensa técnica. Ahora bien, respecto al segundo punto, respecto a las conclusiones arribadas en los 3 informes periciales, 2 informes ampliatorios y un informe primigenio, no son materia de debate de la presente audiencia de control judicial de actos de investigación, puesto que estos serán tratados en otra etapa y valorados como órganos de prueba en su debido momento, señor magistrado. Segundo, que no es precisa, además, que las conclusiones arribadas por la última perito, Ruth Aide Ríos Rocas, se ha limitado a señalar que no corresponde realizar o tasar los adicionales de obras que la tesis de la defensa técnica considera que sí deberían de desarrollarse. Al respecto, señor magistrado, es de evidenciarse de una simple lectura de la Ley de Contrataciones con el Estado que la obra de la contratación directa, que es materia de investigación de la IOR del Hospital La Caleta, es una obra que tiene la modalidad de suma alzada. ¿Cuál es la característica principal? La invariabilidad del precio. Entonces, todo profesional en la especialidad de civil y en contrataciones con el Estado va a señalar lo mismo, que no corresponde realizar una tasación de adicionales de obra, porque el contratista, al suscribir dicho contrato, sabía o tenía conocimiento que al asumir un contrato por suma alzada, cualquier adicional, cualquier trabajo extra, cualquier situación de emergencia que se presente, esta debía de asumirlo por la invariabilidad de los precios, cosa que no quería debatir porque no es materia de la presente audiencia, puesto que esto luego podrá ser materia de tratamiento de otra etapa.
Bien, señor magistrado, habiendo señalado los 2 puntos por los que ha replicado la defensa técnica, este Ministerio Público vuelve a solicitar que debe de ser declarado improcedente la solicitud de control de actos de investigación, ahora tutela de derechos presentada por la defensa técnica del Ninel Romero Bertuccia. Ya. Doctora, yo no cuento con estas ampliaturas de la pericia. He estado revisando este cuaderno y no cuento con estas ampliaturas tanto de la doctora, de la ingeniera Rol. Son 3 informes Sí, periciales registrados. Sí, eso lo debe tener usted, me Claro imagino, que en sí. la capital. Voy a Te lo pedir, vamos a hacer llegar. obviamente, a resolver, doctora, si nos hiciera llegar los informes periciales, los 3 informes periciales, y bueno, quizás las disposiciones fiscales a las que usted ha hecho referencia. Doctor, gracias por concederme la palabra. Yo la parte legal no la conoceré, pero sí le voy a pedir objetividad. Mire, cuando se hizo la obra era un tema de pandemia y se hicieron los parantes en calidad metálico. Acá la ampliación se está haciendo por el tema de los parantes para verificar si se hicieron o no, porque el perito dice no los ha valorizado porque indica no ve el cambio de material. Cuando se hace la primera pericia, tanto el Ministerio Público como la perito vieron el oficio que abre el módulo de drywall y que el Hospital La Caleta, el director del Hospital de La Caleta, abre y verifica que están los parantes metálicos. Sin embargo, cuando emite su pronunciamiento, la perito no lo considera. Y cuando emite el control, la Fiscalía tampoco lo considera. Todo eso nosotros hemos observado en su momento con escritos. Y con respecto a los adicionales, doctor, esas fotos no son que la defensa lo ha presentado. Esas fotos están en la valorización de obra que son parte del expediente de contratación. O sea, no son fotos que ha entregado el contratista. Son fotos adicionales, sí, del proceso constructivo, sí. Pero en la valorización están registrados los adicionales en el cuaderno de obra, en el informe del supervisor, y los informes del residente. Son adicionales que la empresa no cobró porque estábamos en época de pandemia y no siguieron un trámite adicional y no fueron cobrados por la empresa, los asumió la empresa, pero eso no significa que eso no represente un costo, porque el valor de una obra es todos los ingredientes, todos los componentes de una obra, es el valor de una obra. Y nosotros tenemos valorizado más de 30.000 soles en adicionales de obra que ejecutó la empresa y que no cobró nunca, que los asumió porque teníamos 15 días para ejecutar la obra, doctor. Solamente teníamos 15 días. Nosotros ejecutamos la obra en el tiempo debido, sin ninguna observación de Contraloría, cobrando exactamente lo que nos pagaban. Pero tenemos tremendo problema que nos indican que hay una sobrevaloración de 14.000 soles cuando no existe esa sobrevaloración, porque tenemos adicionales cuantiosos que justamente el 15 de noviembre que va la doctora Bélgica con la perito, están cuantiosos videos y fotos que está el parante de metálico que lo revisan y están los adicionales metiendo las puertas, las ventanas, todo. Entonces, doctor, yo no sé de temas legales, pero yo le voy a pedir objetividad. Yo no sé si pedir justicia, pero sí pido objetividad. Yo quiero objetividad, porque todas esos adicionales, doctor, se pueden verificar, se pueden ver. Con respecto a las fotos de los adicionales iniciales que se ejecutaron, son de fecha cierta, de correos de los trabajadores que han estado en la empresa en ese momento, que le han remitido también a la doctora Bélgica, y que están con fecha y con todo el procedimiento, porque yo estaba en la ciudad de Lima todo el tiempo y pedí el registro de fotos de todos los días para ver que se pueda concluir 15 días, porque 15 días es muy corto plazo. Para terminar, doctor, los adicionales es una obra concluida, una obra operativa, no tiene ninguna observación de Contraloría ni nada. La obra se ha ejecutado con mi empresa tenía 4 certificaciones de calidad, con calidad de materiales, no ha tenido absolutamente nada. Así es que, doctor, yo le pido objetividad nuevamente en cómo que se valorice los adicionales y que se verifique los parantes metálicos que están ahí en el módulo por doble vez, porque sea en noviembre manda el director y ahora el 15 de diciembre abrieron el parante
el módulo de drywall y verificaron nuevamente los parantes. Le pido, doctor, que por favor se ajuste al tema objetivo, porque estamos hablando que yo soy una persona, tenemos una familia y no, acá no son leyes las que están de por medio. Están de por medio es la vida de una persona, la vida de una familia. Y no puede ser que se maneje por posibles o por opiniones legales, digamos, de porque no se siguió un trámite de adicional cuando estamos hablando que han sacado una detención, cuando yo me considero y sé que soy inocente y no se valoricen los adicionales. Hay que ser objetivos, doctor. La doctora sabe perfectamente que están los adicionales, están los parantes metálicos, son 14.000 soles, nosotros duplicamos. Le pido solamente, encarecidamente, que sea objetivo. Pido que sea objetivo con lo que pueda resolver. Eso es todo y le agradezco haberme dado el derecho a la palabra, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Ninel. Bueno, la resolución que se va a expedir va a ser necesariamente objetiva, conforme a los antecedentes de este proceso. Por eso es que he pedido la remisión de las pericias, de las ampliatorias de estas pericias, para poderlas verificar. Voy a verificar en autos lo que vendrían a ser los mandatos que han expedido, a los que ha hecho referencia el doctor García Cabero, y en mérito de ellos que se expide una resolución precisamente. Bueno, no tendríamos más que tratar en la presente audiencia. Agradecer la participación de todos los participantes de esta diligencia. Y bueno, voy a expedir la resolución, la misma que se va a hacer llegar a sus correos o casillas electrónicas dentro del plazo legal. Y bueno, entendiendo también que es una resolución que me va a llevar a analizar bastante documentación. Doctores, buenas tardes con todos. Permiso. Vamos por concluida la audiencia. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor.